Bueno chicos, voy a empezar a explicar el tema de inducción y deducción matemática. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que estos dos temas que voy a explicar aquí, mm, eh, más que tener una teoría, necesitan una gran cantidad de práctica. Sí, así que mientras más problemas veas de cada uno de los temas que vamos a ver aquí, va a ser más entendible para cada uno de ustedes. Entonces, primero, explicamos lo que es la inducción. Dice, es un modo de razonar en el que a partir de la observación de casos particulares nos conducen al descubrimiento de leyes generales, con la particularidad de que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras. Hay que tener en cuenta que la inducción es el modo de razonar desde lo particular a lo general, desde los hechos a la síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos lo que se diría casos de los cuales vamos a sacar una conclusión para llevar a un caso general. Lo que se podría decir que te dan diferentes tipos de ejercicios para sacar una fórmula, un patrón, el cual estos siguen para cualquier cosa que nos digan relacionadas o nos piden relacionadas a estos tres casos, se va a poder hallar a partir de un caso general. ¿Sí? El método de razonamiento inductivo es un método especial de demostración matemática que permite, en base a observaciones particulares, juzgar las regularidades generales. Hay que entender que según el diccionario, lo que es inducción es referir. ¿Qué significa esto? Consiste en ir de lo particular a lo general, de los hechos a las generalizaciones, ¿sí? Para que se entienda. Particular a lo general, de los hechos a lo general, ¿sí? Cosa que es todo lo contrario en relación a lo que es la deducción. A ver, tenemos este ejemplo donde 15 al cuadrado es 225, 35 al cuadrado es 1225, 85 al cuadrado es 7225 y 125 al cuadrado es 15625, ¿sí? Entonces, tenemos que, este es el caso particular, por lo que a partir de esto podemos concluir de qué cosa. Que todo número que termine en 5 al elevarlo al cuadrado, su resultado termina en 25. Claro, todos estos terminan en 5 y sus resultados todos terminan en 25. Entonces, estos son los casos particulares y esto sería la conclusión general. Por lo que estamos generando un razonamiento inductivo. Pasamos a un ejemplo. Nos piden calcular el total de palitos de fósforos que conforman la torre de la derecha. A ver, como se observa, contar los palitos uno por uno va a resultar una tarea bastante tediosa. O sea, nos vamos a demorar. Contar uno por uno es tedioso. Entonces vamos a tener que buscar un patrón. ¿A partir de qué? De la primera fila, segunda fila y tercera fila. ¿Sí? Entonces, como mínimo, como ya algunos deben saber, mínimo necesitas tener 3 casos para poder buscar el patrón o buscar la fórmula asociada a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si acá hay 3 palitos, puede ser 1 más 2. Si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, son 5 palitos, fila 2, 1 más 3. ¿Sí? Entonces sería n por n más 1. Un ejemplo, no digo que sea así. Entonces vamos a ver la resolución, cómo se resuelve el problema. Miren, caso 1 tenemos 3 palitos en general, ¿sí? ¿Hay cuántos palitos que están de manera recta? Serían 2 palitos, pero en total hay 3 en la primera fila. Entonces sería 2 al cuadrado menos 1. En el segundo, ¿cuántos hay? A partir de la tercera fila hay 3 palitos de manera horizontal en la base. Entonces, ¿cuántos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay en total 8. ¿Qué sería esto? 3 al cuadrado menos 1. En el tercer caso, ¿qué tenemos en la base? ¿Cuántos palitos? 4. ¿Sí? Entonces, en total, ¿cuántos hay? Hay 15. Hasta acá teníamos 8. Perdón, hasta acá teníamos 8. Aquí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay en total 15 palitos. Entonces, en la base hay 4, 4 al cuadrado menos 1. Entonces ya encontramos el patrón. Entonces, si hay 30 palitos en la base, como decía en el dibujo anterior,
¿ven? Hay 30 palitos, entonces sería 30 al cuadrado menos 1, ¿sí? 30 al cuadrado menos 1, 899. El número total de palitos de esto sería 899. Conclusiones. Cuando en un ejercicio los casos se distribuyen respondiendo a una información recurrente, entonces ensayamos proceso inductivo. Generalmente es necesario y suficiente analizar convenientemente 3 casos particulares y sencillos, manteniendo la forma inicial, general, en que se representa el ejercicio. Pasamos al segundo ejemplo. Nos dice calcular el valor de y dar como respuesta la suma de cifras. De esto, a ver, tenemos una cantidad de cifras de 3 que termina en la cifra 4, todo se le va al cuadrado. En total, ¿cuántas cifras tenemos? Tenemos 101 cifras. A partir de esto, ¿qué podemos hacer? Mira, podemos trabajar a partir de la unidad con la decena y comenzar a elevar el cuadrado, que es lo que te está explicando aquí, ¿no? Entonces, y recordar que la cifra 3 es la que se repite constantemente. Entonces, este 4 siempre va a tener que ir y luego vamos a ir aumentando las cifras 3. Ahora, tenemos 34 al cuadrado, dos cifras, 1156. Nos pide la suma de cifras, recuerda, de toda la operación. Entonces, la suma de cifras sería, a ver, acá sería 5 más 6, 11, más 1, 12, más 1, 13. ¿Sí? Pero este 13, ¿qué es? 6 por 2 más 1. Ya. Ahora, con 2, 3, sería 334 elevado al cuadrado. Hay 3 cifras. Saldría esto 111.556. Ahí aumenta un 5 y aumenta un 1. La suma de cifras en total es 19. Sería 6 por 3 más 1. ¿Esto qué es? Este por viene de la cantidad de cifras. Este 3 de la cantidad de cifras. Ahora, sería 3.334 elevado al cuadrado. Hay 4 cifras, 3 números 3 y un 4. Tenemos que sería 11.115.556, ¿sí? Ha aumentado un 1 y ha aumentado un 5, bajo eso también puedes ir trabajando, ¿sí? Y la suma de cifras es 25, entonces sería 6 por 4 más 1, ¿sí? Cantidad de cifras. Entonces ya sabemos más o menos sin necesidad de ver cuántas cantidades de cifras. Recordemos que, por ejemplo, si acá hay un 3, es una cifra más de unos y la misma cantidad de 5, ¿sí? Igual aquí hay 2, 3, la misma cantidad de cifras de 5 y una cifra más en relación a 1. Igual pasa con el 4. Entonces tenemos que si tenemos 101 cifras, hay 103 y un 4, tenemos que en unos una cifra más, 101 cifras de 1, 100 cifras de 5 y el 6 sería la cifra para que llegue a 101 cifras en total después del 1. Entonces, si sumamos todo, si vas a sumar todo, te vas a demorar. Podrías sumar 101 por 1, más 100, más 5 por 100, más 6. Igual te va a ser tedioso, pero recordemos qué cosa. Era la cantidad de cifras multiplicada por 6 más 1. Entonces, si tenemos en total 101 cifras, sería 6 por 101 más 1 igual a 100 a 607. ¿Sí? Esto sería el resultado de la operación. Ejemplo 3. Calcular el valor de raíz de 97 por 98 por 99 por 100 más 1. Multiplicar y sumar y extraer la raíz cuadrada va a ser demasiado operativo. Claro, multiplicar todo esto es demasiado tedioso. Observando detenidamente el problema nos damos cuenta que tiene una particularidad. Producto de 4 números consecutivos, entonces aplicamos inducción, analizando los casos más simples sin que se pierda la forma original del problema. Tenemos aquí, a ver, ¿cuál sería la forma más simple? Comenzar con números menores. Entonces comenzamos con 1, 2, 3, 4, porque son números consecutivos, 4 números consecutivos, más 1. Esto nos da 25. ¿Y esto qué sería? Igual a 5. Raíz de 25 es 5. Pero esto que es igual, 1 por 4 más 1. ¿Sí? Serían los extremos de la multiplicación de consecutivos más 1. Ahora, tenemos aquí 2 por 3 por 4 por 5 más 1. Esto es igual a 121, lo que nos da 11. Pero este 11 que es igual, la multiplicación de los extremos más 1.
pasamos al siguiente caso, 3 por 4 por 5 por 6, más 1. Entonces sería 361, esto es raíz de 361 es igual a 19. Igual, producto del menor con el mayor, más 1. Es lo que vale 19. Entonces si ya tenemos, pasamos al anterior, que era 97 por 98 por 99 más 100 más 1. Entonces ya sabemos que es el producto del menor, producto con el mayor más 1. ¿Sí? Que esto sería 9700, el producto de estos dos, más 1, 9701. Y esa sería la respuesta. Entonces te ahorras mucho tiempo de estar multiplicando. ¿Qué es la idea? ¿No? Por ejemplo, en exámenes de admisión, la idea es ahorrar tiempo, no solo resolver el problema, sino resolverlo de manera más rápida. ¿Sí? Nota, recuerda que en un proceso inductivo es muy importante el análisis de lo particular a lo general, de lo sencillo a lo complejo, pues el grado de dificultad de un problema en estos casos se presenta gradualmente, conforme se desenvuelva la información de las condiciones, inclusive en ciertas ocasiones hay necesidad de darle una forma más cómoda a los resultados de los casos que se van distribuyendo. ¿Sí? Entonces, acá no hay una fórmula en la cual tú tengas que memorizar y aprender, acá tú tienes que utilizar tu mente y tratar de buscar la manera más rápida, generar una fórmula. Para eso tienes que tal vez buscar la manera, buscar una característica que tiene el problema para tal vez asociarla a algo más fácil y a partir de 3 casos que tú vayas generando vas encontrando la solución más rápida. ¿Sí? Ejemplo 4. ¿Cuántos apretones de manos se producirán al saludarse las 40 personas asistentes a una reunión? A ver, dado la cantidad de apretones depende del número de personas. Vamos a realizar análisis inductivo de casos particulares. A ver, esto es más o menos muy asociado a problemas que vienen como en una liga de fútbol hay 30 equipos o hay 29 o 20 equipos. Entonces, ¿cuántos partidos se podrían dar? Recuerda que es la misma cantidad menos 1, pero multiplicado por la cantidad de equipos que hay. Entonces, ¿ves? Tenemos, si 2 personas, ¿cuántos apretones de mano se dan? Sean 1. O sea, la cantidad de apretones serían la cantidad de personas menos 1. ¿Sí? Entonces, pero esto que es igual 1 por 2 entre 2. ¿Qué significa esto? Si tú multiplicas 2 por el número anterior, entre 2 te va a dar 1. Pasamos con 3. ¿Cuántos apretones de mano salían entre 3 personas? A ver, comenzamos. La persona A son A, B, C. La persona A da 2 apretones. La persona B solo le daría ¿a quién? A la persona C porque ya se dio apretón de manos con la persona A. Entonces solo habrían 3 apretones. ¿Sí? Entonces no se cumple, por ejemplo, en este caso lo que les decía de una liga de fútbol o un partido de tenis, campeonato de tenis. No, acá no se cumple así. Ahora, tenemos que sería, si nos basamos en lo anterior, sería que es 3 por el número anterior entre 2. Bajo esto, ¿cómo nos basamos? Es simple, si esto es 1 por 2. Perdón, por ejemplo, lo que está acá. 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 3 por 4 es 12 y 4 por 5 es 20. Si nos damos cuenta de la cantidad de apretones de manos que se dan, es lo mismo, pero la mitad de cada uno. Entonces, bajo esa idea, se trabaja con esta fórmula de aquí. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas, la fórmula sería n-1 por n entre 2. N, ¿qué significa? La cantidad de personas, ¿sí? Entonces, para 40 personas, ¿qué sería? 39 por 40 entre 2, mitad, mitad, 20, y eso sería 39 por 2, 78 por 10, 780 apretones. La deducción. A ver, vamos a volver a revisar un poco la teoría de deducción, que ya se les había explicado que era un poquito lo inverso a la inducción. Dice, es un modo de razonar en que a partir de información, casos o criterios generales se obtiene una conclusión particular. A ver, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, si nosotros armamos
cualquier mueble, nos dan las piezas, entonces tú armas las piezas, ¿sí? A partir de eso tú estás generando de lo particular, estás generando un objeto o estás pasando a lo general. Ahora, lo que nos piden en la deducción sería lo inverso, sería sacar las partes de este mueble de que ya lo tienes armado a cada una de sus partes. Entonces esto es lo inverso, más o menos sería un ejemplo más adecuado para lo que sea deducción. ¿Sí? Caso general, y buscas casos relacionados a esto. Pero para esto tú ya debes tener, por ejemplo, fórmulas en la mente. Debes tener sumas notables, debes tener la multiplicación y la división bien cuadrada, la suma y la resta. O sea, acá, a comparación de la inducción que tú buscabas la fórmula, tú ya debes tener información para poder resolver este tipo de problema. ¿Sí? Entonces, a ver. Todos los hijos de la señora Ana son valientes. Pedro es hijo de Ana. ¿Eso es qué es? Eso es la información general. Entonces, tenemos que, por lo tanto, Pedro es valiente. ¿Por qué? Porque todos los hijos de la señora Ana son valientes. Pero Pedro es hijo de la señora Ana. Por lo tanto, se concluye de que Pedro es valiente. Entonces, tenemos que cosa una conclusión de lo general, a partir de lo general. ¿Sí? Y esto sería el razonamiento deductivo, se deduce. Ahora, dice, en esta parte se debe recordar las observaciones, las principales conclusiones básicas ya aprendidas con anterioridad, criterios generales de la adición, sustracción, multiplicación y división, las cuales ayudarán a verificar los casos particulares. La deducción e inducción están íntimamente relacionadas. Generalmente la deducción es el complemento de la inducción y viceversa. ¿Sí? Lo que les venía explicando. Ahora, primer ejemplo, la suma de los primeros números impares es 900. Para esto debes saber la fórmula de números impares, que es un tema de sumas notables, ¿sí? Por lo cual, ustedes deben tener información o deben buscar información para poder manejar este tema claramente. Nos pide y pregunta cuál es el valor de n. ¿Cuál es la fórmula, mejor dicho? A ver. Tienes una opción básica, ¿sí? La más sencilla es saber las sumas notables donde el último término sería 2n menos 1 y el resultado de esa suma de impares sería n cuadrado. Ahora, ¿por qué no utilizas la inducción para generar una fórmula? A ver, tenemos el primer número impar, que es los primeros dos números impares, ¿qué sería? 1 más 3, esto es 4. ¿Esto qué sería? Dos términos, ¿cierto? ¿Esto qué sería? 2 al cuadrado. 1 más 3 más 5 es 9, que son tres términos, 3 al cuadrado. 1 más 3 más 5 más 7 sería 16. Acá hay 4 términos. ¿Qué es esto? 4 al cuadrado. Entonces tú ya sacaste una conclusión, que dependiendo de la cantidad de términos que tenga, lo elevo al cuadrado y me va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer. Hay 900 números. No importa si son pares o impares, acá hay 900 números. Esto depende mucho de la cantidad de términos en la fórmula, por lo tanto, n al cuadrado es igual a 900. Entonces, ¿cuántos números hay? 30. Ya está, porque este al cuadrado va a pasar a sacarle raíz a 900. ¿Sí? Ejemplo 2. Completar las cifras que faltan en la siguiente multiplicación sabiendo que cada asterisco representa un dígito. Este es el problema. ¿Cuál es la resolución? Multiplicar, comenzar a tantear. Sería una fórmula, la forma más sencilla. ¿Sí? Recordemos que si acá es 0, entonces por lo tanto, acá también va a ser 0. Recordemos que la multiplicación de las unidades, sea de 4, 3 o 2 cifras, siempre va a ser la unidad. El resultado de aquí va a ser la unidad, la multiplicación de unidades, ¿sí? Vamos a pasar a la resolución. Miren, si acá es 0, acá es 0. Por lo tanto, acá iría 0. Por lo tanto, acá también sería 0, sin saber. ¿Eh? Porque tú sabes que este número multiplicado por esto sería 0. ¿Sí? Ahora. Hay un problema, que acá es 5. Pero entonces acá no podría ser 0, pues. Porque si acá fuera 0... Si acá fuera 0, acá también tendría que ser, entonces no cumple. Entonces, ¿cuál es la otra forma de que acá sea 0? De que esto se multiplique por 5, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 5, 10. Ya, listo, quedó el 0.
Entonces recuerda que estás llevando 1 para el siguiente, que sería el de acá. Pero ¿qué es 2 por 1? 2. Más 1, 3. Y aquí ya se multiplicaría, pues 3 por 5, ¿qué sería acá? 15. Y sigues llevando 1. Entonces cumple. ¿Sí? Ahora vamos a hallar el segundo, que sería el de acá, el 4. ¿Por qué 4? Porque mira, si acá es 3, ¿sí? Acá tendría que darte un número cercano para que sumado. Perdón, aquí. Porque acá te dan, si tenemos el problema anterior, nos terminaba en 1, ¿cierto? Entonces, recopilando información, lo más cercano a esto sería, si es 5, sería 15. Entonces no tendría sentido. El único número que multiplicado por 3 te pueda dar un 2 de 2, un número de dos cifras que termine en 2 sería 4. Entonces se cumple acá, que acaba 1 y acaba 2. ¿Sí? Ahora, resuelves todo y nos faltaría ya el de aquí. Entonces tenía 0, 3, 0, 2. Acá tenías 5, acá tenías 12 y nos faltaría el número de acá para hallar todo esto del medio que está aquí, ¿sí? Pero mira algo. A ver. Acá tendría que ir, a ver, tendríamos 2, 5, 3 y acá 8, ¿no? Que es lo más normal. De ahí va sumando, va sumando. ¿Por qué acá iría 0? ¿Por qué? Porque acaba 3 y acá terminaba en 3. Entonces acá tiene que ser 0, no hay de otra. Entonces tiene que ser un número par. Entonces, el único número par que tiene 4 cifras, o perdón, el único número que multiplicado por 415, porque ya está 415, que multiplicado por el único número multiplicado por 415, que sea par, y que te dé un número de 4 cifras que comience con 2 y la decena y la unidad, la decena sea 2 y la unidad sea 0, es el 3320, ¿sí? Vas rellenando y vas terminando de resolver todo porque ya hallaste todos los números, ¿no? Terminas de rellenar y te va a dar este resultado que está aquí. Es un poco tedioso porque al final depende mucho de que recuerdes las tablas de multiplicar, pero es tedioso porque al final te demora un poquito más de tiempo, pero al nivel de memorizar, utilizar mucha deducción, no te conlleva tanto tiempo en relación a otros problemas, ¿sí? Vamos al ejemplo 3. Calcular m, n y p sabiendo que m, n y p son diferentes y además que la suma de estos de aquí, de m con 3 cifras de m más 3 cifras de n más 3 cifras de p es igual a 2664. Lo primero que se le puede venir a alguien a la mente es 11 por m, 111 por m más 111 por n más 111 por p. Es lo primero que se le puede venir a la mente para que tengas solo una cifra, ¿sí? Ya solo factorizas 111, lo divides entre 2664 y te queda m más n más p más el resultado de la división, ¿sí? Y la otra opción es armar por columnas. Recuerda que el resultado de la suma de estos es el mismo resultado, solo que vas a llevar uno. Entonces, primera columna es que termina en 4, ¿sí? Entonces, si esto termina en 4, acá tienes que llevar 2 para que sea 6. Entonces, ¿qué es? 24. Ya está, es la manera más rápida, ¿sí? Entonces, tienes, ¿qué cosa? Que para que se dé esto de aquí, recuerda que es diferente. ¿Cuál es la única fórmula? A ver, la más fácil sería, si es que todos fueran iguales, creo que es 3, no, 8. Que todos valgan 8, pero como son diferentes no puede ser. Entonces, 1 vale 8. Este 8 le presta 1, acá queda en 7 y acá queda en 9. Listo. Todos son diferentes. Se acabó. Es la única forma. ¿Sí? Y ahí te sale que m vale 7, n vale 8 y p vale 9. Entonces tenía 7 por 8 por 9, 504.
Sí, esto sería todo por el video, espero que haya quedado claro. Igual hay problemas, la idea es que ustedes resuelvan los problemas y cualquier duda se puedan comunicar conmigo para que yo pueda ayudarlos a resolver estos problemas. Sí, eso sería todo por el video.